de todo este proyecto que estamos presentando, pues realmente había muy poco. Había los catálogos que se habían realizado a lo largo de estos años, que no eran catálogos ni mucho menos integrales de la colección, y buscando precisamente entre los fondos se descubrió el origen de todo, por decirlo de alguna manera, el origen de esa confusión de denominar la colección Echeverría. Porque lo que se conserva en Hamburgo es el inventario de esa colección realizado a comienzos, aquí he puesto 1880, pero me he equivocado, es una anatomía, es de comienzos del siglo XIX, en torno a 1800 poco, una errata, que luego me disculpen. Lo cierto es que en esa portada, que pueden ver ustedes en la exposición, tal y como empezamos, con esta caligrafía compleja de colección de dibujos originales, cuesta leer originales, de algunos célebres profesores, así españoles como italianos, o extranjeros, perdón, no lo veis aquí. Aquí aparece debajo precisamente eso que les decía de José Atanasio Echeverría. Bueno, ahí es el origen de la confusión. Pero es muy interesante este documento que ha sido recientemente redescubierto. Siempre nos decimos cómo es posible que en los museos sigan apareciendo cosas. Bueno, pues porque precisamente cuando se asume una labor de investigación como esta, uno rastrea por todos los lugares y acaba encontrando cosas que estaban durmiendo el sueño de los justos en muchas ocasiones, que estaban mal catalogadas, que estaban, como en este caso, en la biblioteca, separado de lo que era la colección de dibujos y, por tanto, habían perdido la unidad. Se habían separado los dibujos por un lado y por otro lado estaba este inventario. Un inventario que es un documento excepcional porque nos habla de cuál era el contenido de esa colección. Con esta caligrafía muy cuidada, en un orden inverso al que hoy en día emplearíamos o al que hemos empleado en el catálogo, comienza por los autores contemporáneos a Echeverría y va recorriendo la colección hasta los más antiguos de finales del siglo XVI. De tal manera que empieza con Rossi, que empieza con las obras del mismo, o que empieza con una referencia a un dibujo de Ceán Bermúdez, como ven ustedes aquí a la derecha. Algo notable porque no conocemos ningún dibujo de Ceán Bermúdez y producto de esta catalogación pues hay una posibilidad de identificar alguno de esos dibujos. Esto fue un punto de partida para comenzar a catalogar la colección. El resultado es el catálogo que se ha realizado en inglés y en español. Primero tuvimos la fortuna de coincidir también en nuestros intereses con el Meadows Museum en Dallas y se editó un catálogo en inglés que coincidió con la presentación de esta misma muestra en el Museo Tejano y con la edición del catálogo en inglés, lo cual es enormemente importante, como todos sabemos, para el conocimiento y que en este caso nos supuso un esfuerzo añadido al Museo del Prado, que coordinamos, se me ha estropeado la sorpresa, que coordinamos el catálogo, porque bueno, tuvimos que hacer los dos catálogos al mismo tiempo y por parte del departamento de edición y muy especialmente de Luis Oye, que fue el que lideró las tareas de edición del catálogo, fue darse una verdadera paliza, y perdónenme el término coloquial, para editar el catálogo al mismo tiempo, en forma y que hubiera una coincidencia y al mismo tiempo un ahorro, que es algo enormemente fundamental. Bueno, el resultado es ese catálogo, que es, ya digo, no solo un catálogo de la exposición, como veremos, sino un catálogo razonado y un catálogo que es el primer paso para sentar el conocimiento de lo que nos encontramos. Y decíamos que desgraciadamente no nos puede tener a Jens Hoffmann Sandland, que es el único que no está aquí hoy y que ustedes reconocerán rápidamente, que es el investigador de la derecha. Y bueno, hemos rastreado, Gabriel de final de esta misma mañana, después de su viaje extenso esta semana, ha rastreado en su móvil y ha localizado esta fotografía que nos hicimos al comienzo de todo el proceso. El final es hoy, pero el comienzo del proceso fue una visita que realizamos a Hamburgo pues para planificar, junto con José Luis Colomer, que no está en la fotografía, no sé si es el que la hizo, o que no estaba en ese momento, o que por su discreción no quiso inmortalizarse en esta fotografía. Pero hasta esta mañana no tenía la foto de Jens Hoffmann, que lamentablemente, como ya he dicho, ha sufrido un desgraciado accidente y hoy está en un hospital, según me comentó, y bueno, no ha podido venir, pero le hemos querido tener en presencia y sobre todo a través de esa presencia espiritual que es su imagen del LinkedIn.
¿no? Un LinkedIn, que ven ustedes que es el JHS, que yo creo que es el resultado de su inmersión en la cultura española, es de Jesús Homini Salvator, que ha incluido coincidiendo con sus iniciales del apellido. Ella ha estado dedicado durante estos últimos años a trabajar sobre el arte español, sobre la religiosidad española, porque gran parte de los dibujos son religiosos y yo creo que algo le ha quedado, y cuando ha tenido que poner su imagen en el LinkedIn nos ha puesto este JHS con el KK del Perfectskabenet. Bien. Estoy diciendo, lamentablemente no puede estar para presentarnos cuál es el producto, pero aquí lo tenemos en la portada de este catálogo que hoy en día voy a presentar también. Un catálogo liderado por él, pero que también es el producto de la colaboración de otras muchas personas del Museo del Prado. Bueno, en el Museo del Prado también sabemos algo y entonces, pues en función de nuestras distintas especialidades, ha habido una activa colaboración para la realización del catálogo. Maricruz de Carlos, de la que mencionaremos más adelante, Gabriele Finaldi, yo mismo, Manuel Mena, con toda la parte dedicada a los dibujos de Murillo, Gloria Solache con dibujos del siglo XIX, y Anne-Marie Estefes, que había catalogado algunos de los dibujos que están en este catálogo como dibujos holandeses. Porque, ¿qué ocurre cuando un artista es de origen flamenco? He dicho holandeses, perdón, flamencos. Cornelis Schutt. Bueno, pues en ese caso habían sido catalogados previamente dentro de ese conjunto de dibujos flamencos, pero cuando ha habido que hacer la colección de los dibujos españoles, realmente lo que nos hemos dado cuenta es que esos artistas pueden haber nacido en Flandes, pueden haber nacido en el norte de Europa, pero su actividad la han desarrollado en España, la han desarrollado en Sevilla, y por tanto se han recatalogado esos dibujos. En algunos casos se han incluido las fichas que ya hizo Estefes para el catálogo de los dibujos flamencos, y en otros casos ha habido fichas nuevas elaboradas pues, por Maricruz de Carlos en su mayor parte, en el caso de este conjunto. ¿Qué nos ofrece este catálogo? Pues como digo, un catálogo razonado, con fichas que yo me atrevo a calificar de enjundiosas, fichas muy extensas, pero fichas en las que se analiza, creo que con mucho rigor, uno de los principales problemas que plantea la catalogación de dibujos, que es la determinación de las autorías. Saber de quién es ese dibujo o de quién puede ser, ¿no? Es algo importante, pero también es importante el ir trazando de su proceso creativo, para qué sirvió, y en ese sentido, pues con el apoyo del Centro de Estudios de Europa Hispánica, o por el empeño, tendríamos que decir, hemos decidido incluir las fotografías ilustrativas, es decir, no las habríamos puesto si no ha habido un empeño en hacerlo por parte de José Luis Colomer, y como veremos también, pues fichas, como digo, muy extensas, que suponen, no voy a decir un punto final en la investigación de los dibujos, sino un punto de partida. Eso es algo que tenemos que tener muy claro en el ámbito del estudio de los dibujos, como de casi todo, que cuando publicamos un catálogo razonado estamos dando las claves, estamos dando todo el conocimiento que tenemos al investigador para que a partir de este momento se siga avanzando en el conocimiento y en el estudio. Y por tanto tenemos que liberarnos un poco de la idea pretenciosa de que lo que hemos dicho nosotros va a ir ya a misa de por siempre, sino que, bueno, es ese punto de partida, y que vengan otros posteriormente a cambiar la atribución, o incluso nosotros mismos, sin que se nos caigan los anillos por cambiar de opinión a medida que vamos conociendo más. Como digo, el catálogo tiene esa primera parte, con fichas muy extensas de todas las obras que están expuestas, pero tiene algo que es enormemente importante, que es el catálogo del resto de la colección, de lo que no se expone. Es decir, hablaba antes de esa idea del dorado como idea de la colección de Hamburgo, pero para conocer y poder valorar bien el dorado, lo que hemos hecho ha sido incluir en el catálogo, en una segunda parte, todos los dibujos que forman parte de esta colección. Y todos los dibujos estudiados más o menos de forma extensa, algunas veces tan extensa como las obras que aparecen en la muestra, y otras de forma un poco más resumida, porque tampoco se puede decir mucho de dibujos anónimos de los que apenas tenemos información. Y bueno, lo importante es, aquí están, y que vengan los siguientes a seguir conociendo estos dibujos. En el Museo del Prado, en los últimos años, cada vez que hacemos un proyecto, procuramos que sea un proyecto integral y que tenga otras partes complementarias
aparte del catálogo, coincidiendo con la exposición, hemos organizado desde el Departamento de Dibujos, en colaboración con Maricruz de Carlos, unos seminarios sobre el dibujo antiguo que van a tener una parte muy importante en la exposición de los dibujos, es decir, la parte no solamente es un curso teórico, sino que también es un curso práctico donde los dibujos de Hamburgo nos van a servir de modelo. Igual que sirvieron de modelo en la academia en el siglo XVII y XVIII, hoy también nos van a servir de modelo para el aprendizaje y a conocer un poquito el dibujo antiguo. Y con el Departamento de Educación se han organizado también una serie de conferencias. Yo no me voy a extender mucho en contar la exposición, porque ya Maricruz de Carlos esta tarde se encargará de ello en la primera de las conferencias, que originalmente iba a dar Jens Hoffmann, pero que, como ya hemos repetido, no ha podido venir, y Maricruz, con una disposición extraordinaria, pues ha preparado rápidamente la conferencia que tendrán ustedes el placer, si vienen a escucharla, de recibir esta misma tarde. Pero a lo largo de los meses que va a durar la exposición va a haber conferencias como la de Teresa Posada, una de estas compañeras hispano-alemanas, me voy a atrever la broma de decírselo, que nos va a hablar de Mayer, que es un personaje clave en el conocimiento y en la difusión de la colección de Hamburgo. De hecho, Mayer es el primero en hablar de esta colección, el primero en hacer un artículo y darla a conocer y emitir los primeros juicios críticos sobre la muestra. Va a seguir con una conferencia de Ignacio Cano sobre el coleccionismo y el mercado de pintura y dibujo en la Sevilla del siglo XVIII y XIX, el momento en el que se forma esta colección, y finalizaremos en enero con una conferencia de Santa García de la Torre sobre uno de los dibujos emblemáticos de la exposición, que cuando ustedes vayan a verlo les invito a que descubran el contenido de la inscripción, porque realmente es una demostración de la voluntad del artista de expresar su autoría a través del dibujo. No les voy a decir más, simplemente vayan a verlo y descubrirán un poco de qué les estoy hablando. Y si la salud de Jens lo permite, finalizaríamos y coincidiría el cierre de la exposición con una conferencia de Jens sobre Valdés, los dibujos de Valdés Leal, que es quizás donde encontramos las aportaciones más importantes y las novedades más importantes que hay en el trabajo de Jens Hoffmann. Bien, brevemente la exposición. Bueno, una pequeña fotografía que vemos aquí. A ustedes alguno dirá, pues esto me suena ya esta imagen de la fotografía. Bueno, les sonará porque la habrán visto parecida en la exposición del Greco y la reconocerán también en la exposición de los cuadernos de Roma en el bolsillo. Bueno, desde el Museo del Prado hemos hecho, y me gustaría recalcarlo especialmente, hemos hecho un enorme esfuerzo en planificar 3 exposiciones en una misma sala con un mismo montaje que sea nuevo, es decir, no es un montaje permanente, sino que es un montaje que lo que trata es de resaltar las virtudes de lo que exponemos. Y desde la primera exposición, que fue Roma en el bolsillo, que vemos arriba a la izquierda, la siguiente, que fue el Greco, y la última, que es la que hoy presentamos, hemos ido readaptando los elementos con el mínimo coste. Yo creo que en tiempos como este, en tiempos de crisis, el hacer este tipo de esfuerzos no solo es algo que sea loable, sino que es algo absolutamente necesario e imprescindible. Y eso ha obligado también a un esfuerzo añadido, no solo por parte de los distintos comisarios de la muestra, sino también por parte del Departamento de Exposiciones, de sus coordinadores, que han tenido que ajustar al milímetro. En este caso tengo que mencionar a la fuerza a Juan Ramón Sanz, que ha sido el coordinador de esta muestra, como lo fue de la primera, del Roma en el bolsillo, que ha hecho una labor de encaje de bolillos para que todo esté en su sitio y todo se adapte como si lo hubiéramos diseñado para esta exposición, que es lo que hemos hecho, diseñarlo para esta exposición. Por supuesto, es mérito también del diseñador de la exposición, de Juan Alberto García de Cubas, y de su taller, donde pues hemos puesto en una colaboración, como actualmente ya estamos haciendo en estos últimos años, pues yo creo que los frutos, yo particularmente estoy muy contento de ellos y espero que ustedes cuando vean la exposición lo estén también. Un vistazo rápido a la exposición nos permite ver que, bueno, yo lo decía el otro día, claro, estamos viendo estos dibujos aquí a un tamaño gigantesco, y cuando vayan ustedes a lo mejor a la muestra y vean los dibujos que no tienen más de 15 centímetros, pues a lo mejor se van a sentir decepcionados, pero yo creo que no, porque cuando estén delante del original pues podrán ver que es muchísimo, muchísimo más bonito que estas pantallazos que les estamos poniendo.
La exposición obedece un poco a lo que son los principales contenidos de la colección. Hemos dicho antes que son los dibujos sevillanos, todo ese contexto sevillano, pero hay también algunos grupos antes y después de ese contexto sevillano. En esos grupos antes pues tenemos algunos dibujos que se pueden relacionar con algunas obras del museo. Les invito a ustedes a que vayan a descubrir la posible relación del dibujo de la izquierda con uno de los relieves de Leoni, o que vayan a descubrir a este pastorcillo con una de las pinturas de, se me acaba de ir el nombre, Maricruz. La pintura, se me ha ido el nombre. Orrente. He tenido un lapsus por no apuntarme en letra de los escritos. Con una pintura de Orrente que ahora pueden ver ustedes en las salas, o los apostolados de Herrera el Viejo, como vemos aquí, con algunas de las pinturas de apostolados que existen en el Museo del Prado. Hay, como digo, unos antecedentes y luego hay unos núcleos principales. Unos núcleos principales que, en el orden que vamos a ver en la exposición, están en Alonso Cano. Hay un conjunto excepcional de dibujos de Alonso Cano. Aquí tenemos este altar de Santa Catalina para la iglesia de San Miguel en Madrid, que es un dibujo maravilloso y que reúne y resume pues algunas de las características esenciales de lo que es un dibujo y para qué sirve un dibujo, el dibujo como modelo, con esa arquitectura dividida en dos, con dos posibles opciones para elegir el cliente. Alonso Cano, como digo, podrán ustedes disfrutar de dibujos de Alonso Cano extraordinarios, algunos relacionados también con nuestra colección, como todos los que conservamos de la vida de Santo Domingo, de los que el Museo del Prado también conserva dibujos. La relación de la colección es no solo con pinturas, sino también con dibujos que hoy en día conservamos, es interesante, y algunas de las sesiones precisamente de ese seminario que vamos a realizar están compartidas entre la sala de exposiciones y el gabinete de estudios, donde vamos a ver algunos de los dibujos que se exponen. Dibujos de Antonio del Castillo. Yo les decía que Fuensanta García de la Torre va a venir a hablarnos de este dibujo y de la importancia conceptual de este dibujo y de la inscripción que contiene, y de los dibujos de Castillo, otro gran núcleo de la exposición. Y entramos en lo que es el núcleo duro, ya, donde estarían los artistas sevillanos con dibujos de Herrera el Mozo, como este, un dibujo fascinante donde podemos ver los primeros tanteos a lápiz en la pierna y la definición final del dibujo, un dibujo que hay que contemplar. Ya, yo no me canso de decirlo, que muchas veces cuando vamos a las exposiciones dedicamos a las exposiciones de dibujo muchísimo menos tiempo que a las exposiciones de pintura. Yo creo que a veces tendría que ser al revés, porque tenemos que mirarlos con mucho más detalle, porque no solo el tamaño importa, sino también los grados de definición y de imprecisión que vemos a veces requieren ser examinados, ¿no? Murillo, Manuel Amena ha colaborado activamente en la catalogación de todo el conjunto de dibujos de Murillo, pero aquí es importante decir de Murillo y de su escuela y de su taller. Es decir, es muy importante que esta colección, por su propio origen, no solo incluye dibujos del maestro, sino también dibujos de los discípulos y de las personas que formaron parte de ese taller. Y el esfuerzo que ha supuesto la catalogación de todos estos conjuntos y tratar de separar lo que es el dibujo autógrafo, lo que es el dibujo original, de lo que es el dibujo que es copia del dibujo del maestro, o que es copia de otro dibujo, o que sigue el estilo del maestro, es algo verdaderamente importante, y yo creo que es uno de los puntos fuertes de la exposición y de, por supuesto, el catálogo de Juan de Valdés Leal, que, como decía Jens Hoffmann, ha hecho importantes descubrimientos de nuevos dibujos que con toda seguridad podemos afirmar de Valdés Leal. Este es uno de los más conocidos y que realmente ha estado presente en casi todas las exposiciones que se han hecho de dibujos sevillanos, es decir, está a la punta de lanza de esta colección, como digo, Valdés Leal. Y luego todo ese otro conjunto. Tenemos un dibujo de Schur, al que me he referido anteriormente, o un dibujo de Clemente de Torres, en el que se han descubierto cosas, es decir, hay que hacer una lectura atenta y minuciosa del catálogo para darse cuenta de, bueno, todo lo que aporta esta exposición, y mirar con detenimiento pues cómo a veces nos encontramos con dibujos muy acabados y otras veces nos encontramos con dibujos que reaprovechan trozos de papel, como este de una carta de Clemente de Torres, que nos ha permitido precisamente a Maricruz diferenciar y quitar la antigua atribución a Matías de Torres y dársela a Clemente de Torres. Les decía antes que el origen de toda la confusión de esta colección era el nombre de José Atanasio Echeverría. De José Atanasio Echeverría, que fue un pintor
un ilustrador casi, me atrevería a decir. Estuvo en las expediciones científicas de Malaspina, realizó dibujos para grabar, para ilustrar libros. Posteriormente volvió a su México natal, donde fue director de la Academia de San Carlos de México, y fue el calígrafo y el compilador de esta colección, ¿no? Alguien del que conservamos documentación y que nos hablan de que es un pintor que tenía necesidades, que tenía carencias y desde luego era impensable que pudiera coleccionar dibujos, ¿no?